Bienvenidos a su programa En Contacto. En esta oportunidad tenemos un invitado especial. Él es Ronnie Guzmán, es evangelista. Amén. Y Dios lo está utilizando poderosamente en la palabra, en la administración, y pues nosotros vamos a pasar algunos videos por ahí para que ustedes lo puedan observar, ¿verdad? Cómo fue su llamado también. A Ronnie pues le dieron bastante palabra, ¿verdad? Amén, que amén. Iba a ir a las naciones y bueno, le confirmaron también esa palabra. Entonces ahí hay un video en donde le están dando una palabra a él también, para que lo podamos ver en el transcurso de la entrevista. Amén. Y Ronnie viene de unas situaciones bastante difíciles, ¿verdad? Así como muchos de nosotros. Dios nos ha sacado del foso cenagoso, dice el Salmo, ¿verdad? Y lo ha levantado poderosamente, ¿verdad? En lo que es el evangelismo. Entonces él viene de una vida de alcohol, ¿verdad? El vicio de alcohol, estaba atado con ese vicio. Y vamos a platicar un poco sobre el testimonio de Ronnie, ¿verdad? Estábamos platicando cuando veníamos para acá, que empezaste a probar el alcohol a los 6 años. Cuéntanos un poquito sobre ese proceso y hasta qué edad, hasta dónde llegó ese proceso y después empezaste con otro proceso. Amén, ya como decía hermano Luis, a la edad de 6 años, fue donde yo probé el alcohol. Comencé a tener esa sensación de cómo se sentía el alcohol. Yo venía contándole a hermano Luis que todo comenzó porque mi abuelo, mi papá venían bajo esa línea de como que traían esa maldición de una maldición generacional, sí, una maldición del alcohol, ¿verdad? Generacional del bicho y el alcohol. Y yo recuerdo que mi papá terminaba de tomar cerveza o tomar, como llamamos nosotros acá, un guaro, alcohol, y los asientos de las botellas de XL, de venado, que quedaban en el asiento, yo lo que hacía era que buscaba una botellita. Era recolector de alcohol. Era recolector de alcohol. Yo tenía un buen poco, así ya casi a la mitad. Yo lo que hacía era que me lo tomaba, escondía de mi mamá. De eso solo es algo que yo lo sé y Dios que también lo sabía. Y fue así como empezó a la edad de 6 años, que yo por primera vez sentí la sensación del alcohol. Y yo creo que a partir de los 6 años fue que yo quedé marcado ya con esa sensación del alcohol y me comenzó a atraer el alcohol. Y es tan fuerte porque cuando el alcohol uno lo ingiere, del momento sale feo, pero cuando uno se deja dominar por el alcohol llega a tomar ese dominio y llega a ser un estrago y un disparate, destruye la vida del ser humano, mayormente a la juventud de este tiempo. Prácticamente ahí te ataste con ese vicio a los 6 años, ¿verdad? Eso fue una atadura que continuó. ¿Hasta qué edad ingeriste? Prácticamente sí, fue desde ahí, desde los 6 años. Y es tan impresionante que comenzó con poquito. Pero después ese poquito como que se convirtió en mucho y prácticamente fue de la edad de 6 años que yo quedé marcado ya con el alcohol, pero ya hasta, como te comenté, terminó hasta los 22 años. Yo puedo sentir que de la edad de 6 años, así por momentos yo lo probaba, ya conforme me fui juntando con amistades, fui creciendo con otras amistades, ya como que eso fue aumentando más en mi vida, el alcohol fue como consumiéndome más. Ya de la edad de 12 años hacia los 22 años, como que ya yo ya no dominé al alcohol, sino que el alcohol me dominó a mí. Claro. Y eso fue lo que terminó pasando factura en mi juventud, de los 12 a los 22.
Claro, y Ronnie dijo algo bien importante aquí, que dijo, empecé con poco. Amén. Entonces, me trae a memoria que cuando uno es joven y los amigos le dicen, no, échate solo un traguito, o fumá solo uno, hablando de la droga, ¿verdad? O un lineazo, solo uno, probalo. O sea, cuando uno permite ese tipo, digamos, de experimentación con la droga o el alcohol o cualquier otro vicio, prácticamente le está dando una potestad legal al enemigo y se abre un portal espiritual. Amén. Para los que nos entienden, los que son espirituales, e ingresan demonios. Entonces sí, ahí es donde se ata, definitivamente se ata la persona. A Ronnie ya lo había atado el vicio del alcohol desde los 6 años hasta los 12, y de los 12 a los 22 pues fue, digamos, ya no lo dominaba Ronnie, sino lo dominaba el vicio, ¿verdad? Sí, te afectó bastante, me imagino, tal vez en tu salud o en el trabajo también, ¿verdad? Sí, ya habían problemas. Fue que afectó tanto mi vida, hasta el punto que ya el alcohol tomó el dominio en mi vida, que en el trabajo, antes de empezar a trabajar, yo tenía que tomarme 2 o 3 cervezas para yo poder sentir esa energía en el trabajo. Ya prácticamente mi cuerpo estaba comenzando a depender ya del alcoholismo. Y eso es un peligro, cuando ya te domina lo que el diablo manda para destruirte. Es un peligro. La Biblia dice que Dios nos ha dado dominio propio, que nosotros podemos dominar las cosas, pero hay un peligro cuando las cosas te dominan a ti. Es un peligro. Sí, y una de las cosas, digamos, o causas por qué razón la persona cae en vicios, ¿verdad? Son maldiciones generacionales. Lo veníamos platicando ahora en la mañana con Ronnie. Uno de las maldiciones generacionales, pues prácticamente de la línea del padre, pues traía vicios de alcoholismo, ¿verdad? Su abuelo y quizás su bisabuela. Mi bisabuela. Entonces vienen y se transfieren a través del ADN, ¿verdad? A través de eso se transfieren todas esas maldiciones de vicio. Y también hablando, ¿verdad?, que había otra línea también de parte de la mamá, en donde practicaban también la brujería. Sí, la brujería. Según lo que me cuenta mi mamá, la historia de mi abuelo estaba metido en una dimensión de brujería, quizá no tan fuerte, pero sí sorprendente, porque dice mi mamá que se morían los perros, los chuchos, como nosotros llamamos acá, se morían, y él dice que desaparecía con el perro muerto, se escondía, y cuando él regresaba, ya regresaba con ese perro que se murió vivo, caminando, como que iba y los resucitaba, los perros. Sí, estaba operado en esa brujería. Y yo creo que por parte de la generación de mi mamá, la descendencia de mi mamá, como que se viene eso de lo de la brujería, porque uno como joven es muy atacado en esa forma. Cuando viene una descendencia que practicó eso, practica brujería, más que todo en los sueños, mucha guerra espiritual. Yo creo que es ahí donde más el brujo te ataca, en los sueños, te manda, llegan demonios porque son brujería. Y yo creo que la brujería es yo creo que uno donde más se manifiesta es que el ser humano siempre va a vivir en desgracia, problemas, porque eso es lo que trae la brujería: problemas, miseria, fracaso. Eso es lo que es una de las evidencias o de las formas que se manifiesta la brujería en la vida del ser humano. ¿Amén? Sí, correcto. Y estábamos viendo que lo que estás diciendo, cabal, es muy cierto, ¿verdad? Porque las maldiciones pues solo traen desgracias. Amén. Y la destrucción del cuerpo definitivamente, y la perdición del alma. Digamos, en esos momentos, digamos, que viviste en ese proceso, hubieron 2 o 3, digamos, intentos o de que ibas a morir de alguna situación.
Sí, según lo que me relata mi mamá, cuando nací, nací muerto, que no tuve lloro, que yo creo que desde allí fue cuando comenzó en realidad la guerra, porque yo entendí algo que el enemigo tiene esa turbulencia, se le podría llamar, no cuando estás en el vientre, sino cuando sales del vientre. Pasó con Jesús y también pasó con Moisés. Mientras Jesús estaba en el vientre de María, hubo batalla, pero no tanto cuando él nació. Porque dice la palabra de Dios que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque había nacido un propósito. Y yo creo que eso me puedo llevar a conectar con esa historia también con Moisés, porque Faraón había tirado un edicto que todo niño tenía que morir. Yo creo que fueron los dos propósitos más grandes que existen en la historia de la Biblia y también más poderosos, que fueron los únicos que los faraones y Herodes tuvieron que matar a todo niño varón. Y yo creo que me conecto con esas historias porque yo nací como muerto. Y a la edad de 4 años, aparte de eso, yo tuve una quemadura en mi brazo, que aquí tengo las cicatrices, yo creo que aquí es la evidencia. Sí, y gracias a Dios solo fue esa única cicatriz y alguna manchita que me quedaron de la quemadura. Eso fue a la edad de 4 años. Podemos decir que fue más como un descuido, pero también que ese descuido como que Satanás lo quería usar para matarme prácticamente. Y pasé 10 días en el hospital, a punto de muerte, al borde de muerte. Ya mi familia estaban preparando más mi funeral que la esperanza de vida hacia mí, pero eso fue uno de los procesos más difíciles, yo creo, esas quemaduras, porque lo viví donde yo recuerdo, fue un dolor muy inmenso. A la edad de 7 años, según yo recuerdo, también me subí a la palangana de un pick-up. Y yo me recuerdo que el que llevaba el pick-up aceleró demasiado fuerte y yo salí volando, parecía saber qué volando. Y recuerdo que pegué con la cabeza y desperté otro día, inconsciente. Igual pasaron 2 veces la misma situación de un vehículo y de una moto. Me caí esas 2 veces que yo dije que me morí, me maté. Y yo creo que esas fueron las muertes. Pero ya hablando, para entregarte a la siguiente pregunta, pero yo creo que donde más cerca yo vi la muerte, te podría decir así, fue en el 2020, en el huracán ETA. Yo creo que fue en el 2020, vivíamos en una colonia ahí en Llano Verde, muy mentada, de parte de Fundación Esperanza de Vida. Recuerdo que nosotros vivíamos a la orilla del río Jones y se desbordó el río de tanto huracán. Y recuerdo que yo ya había salido, más mi hermano no, mi hermano se quedó en casa. Y salimos hasta la mera aldea de donde nosotros vivíamos hasta el centro de la aldea de Llano Verde. Hay como 1,5 kilómetros caminando, o me atrevo a decir habían como 2. Salimos, llegaron a auxiliar y salieron todos. Es tan impactante o se podría hacer así sorprendente, porque salieron todos menos mi hermano. Mi hermano en aquella valentía se quedó dentro de la casa. Y mi hermano se llama Franklin, y nosotros preguntamos, ¿y Franklin? Y yo le dije a mi mamá, ¿y Franklin dónde está? Él se quedó dentro de la casa, y yo salgo corriendo en busca de mi hermano. Nosotros vivíamos a la orilla del río, como a 300 metros de la orilla del río. Yo me recuerdo que un hermano de la iglesia que también está perseverando y que lo bendigo mucho, se llama hermano Elmer, me recuerdo que también estaba ahí, metido en su casa, y me dice, ¿para dónde va pues? Me dice, yo voy a buscar a mi hermano, pero si el río se desbordó. Yo llego, mi hermano estaba acostado como San Juan en su casa. Y yo le digo, y bueno, como eran mal hablados, le digo la palabra, tú no pensás, no vas a salir, que el río ya se desbordó. Y él me dice, en risa sarcama, ¿cómo que ya se desbordó? Y yo me recuerdo que se levantó rápido, él tenía un foco recargable que ya estaba el propósito de Dios, que ese día me recuerdo que horas antes que pasara el deslave,
él dijo, voy a cargar el foco. Como que ya Dios lo hizo todo y tenía una tablet. Y recuerdo que él agarró la tablet y agarró el foco recargable. Y nosotros que subimos, porque había una subida y habían casas así enfrente, cuando nosotros vimos como un rollo de agua, como que alguien agarre una alfombra y la comienza a traer. Así venía el agua pasando encima casa por casa. Wow. Y nosotros lo que hicimos que corrimos para unos campos, unos potreros, y recuerdo que pasamos 2 cercos de alambrado. Yo no sé cómo lo pasamos, yo lo que sé es que dejé una uña pegada en una piedra, no sé dónde, pero lo que yo me acuerdo que nosotros pasamos, cuando nosotros llegamos a un bordo, pasó la parte del agua acá y la parte del agua acá, no, es decir, nosotros quedamos en medio. Nosotros nos asustamos, bueno, más yo en mi criterio me asusté mucho. Y todo depende allí. Yo creo que el llamado de Dios depende allí, hermano Luis, porque recuerdo que yo me subí a un árbol. Parecía Saqueo, subí a un árbol, chiquito soy, y yo me recuerdo que ahí hice una promesa con Dios. Y yo creo que le doy este mensaje a personas, porque hay personas que han hecho promesa con Dios y no la han cumplido. Pasó en mi criterio, porque yo me subí a ese árbol entre el miedo y miedo a morirme, pero yo creo que el pánico más fuerte fue a morirme sin Dios. Y yo creo que son de esos momentos que te llega el miedo, porque hay mucha gente que acepta no porque ama a Dios, sino por el temor que entraron en ellos, porque y hay un peligro cuando tú aceptas o buscas a Dios por miedo y no porque en realidad te nace buscarlo. Así es. Y yo hice una promesa ahí en ese árbol. Y yo le dije a Dios, porque el agua me estaba llegando, ya entramos a lo seco, pero ya el agua ya se había metido donde nosotros estábamos. Y ese temor que ya el agua iba cubriendo arriba de mis tobillos. Yo me recuerdo que me subí al árbol. Mi hermano un poco más de espíritu valiente, que él estaba ahí con el foco alumbrando, buscando salida. Yo estaba en el árbol. Y yo me recuerdo que hice esta palabra, y nunca se me van a olvidar, hermano Luis, que yo le dije a Dios, Señor Jesús, si tú me sacas de acá, a mí y a mi hermano, yo te prometo que voy a predicar tu evangelio a donde tú me envíes. Si tú me sacas. Mi pensamiento era que yo iba saliendo de ahí, buscaba una iglesia, buscaba un pastor, yo aceptaba y listo. Increíble, Dios mermó las aguas, bajamos allá un trecho, el río había quedado playado. Logramos salir ahí de la pura misericordia de Dios, porque Dios tenía ya como que ya cuando tú eres marcado por Dios, no quiere decir que no vayan a haber momentos caóticos, obvio, van a haber momentos caóticos, pero en medio de los momentos caóticos Él te va a mostrar su mano poderosa. Y fue lo que pasó con nosotros y logramos salir. Y lo que menos hice después que salí fue buscar a Dios. Eso es lo que menos. Fue lo que menos hice. Yo lo que menos hice, lo primero que fue ir a buscar a mi mamá porque estaba muy preocupada, pero me olvidé de Dios. Y sin saber que eso quedó registrado en el cielo, ¿verdad? Y ahí está, sin saber que allá en el cielo Dios dijo, bueno, este cabezón ya hizo una promesa conmigo. Claro. Y yo siempre digo esta palabra, hermano Luis, que si no te alcanza la presencia de Dios, te va a alcanzar las promesas de Dios. Así es. 2 cosas están destinadas a alcanzarte, la presencia de Dios o la promesa porque uno como ser humano hace promesa con Dios, pero uno es tan loco, se podría decir que lo que menos uno hace es cumplir esa promesa. Sí, claro. Sí, es por el efecto del miedo y esto y el otro, ¿verdad? Que uno al final pues no se quiere morir, ni el malo se quiere morir. Ni el malo se quiere morir. Entonces, pero Dios es misericordioso con todos porque siempre nos da una oportunidad. Y hablando de oportunidades, ¿cuándo fue ese momento en que te invitaron a ir a la iglesia? Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Quién fue el que te invitó? ¿Cómo fue la manera en que fuiste a esa iglesia? Porque pues de la iglesia Oasis de Amor, ¿verdad? A ver, fue una manera extraña porque prácticamente a la que siempre invitaban sí era mi mamá, incluso le hacían casas de paz, células, para los que van a ver aparte este video, células, para que me entiendan. Siempre llegamos a hacerle células, casas de paz a mi mamá. Yo me recuerdo que una vez llegaron unos hermanos que le tengo mucho cariño, hermano Rone, profeta Melvin y profeta Edwin, llegaron ellos 3, me acuerdo un día a mi casa, vivían en el Petón,
llegaron a hacer la casa, pasó ellos tres. Yo me recuerdo que tenía una bocina, les puse un musicón loco como no traían en el mundo, que se oía más mi música que la alabanza de ellos. Para opacar la palabra. Para opacar la palabra, porque yo lo que menos, escuché, alguien que ya le había hecho una promesa a Dios, que yo le iba a servir a él, del que menos quería saber era de Dios. Entonces cuando ya me sacó de ese momento caótico, y recuerdo que le digan, pero a mí no me pudieron hacer entrar. Oraron por mí, pero como que nada pasaba conmigo. Y fue como en octubre del 2022 que ya Dios, como que ya Dios era el llamado, pero en cierto la invitación no fue para mí, sino que fue para un amigo, un compañero mío de trabajo, que llega un hermano de la iglesia y le dice, comenzaron a conversar, era invitándolo, estaba como, yo no escuché la conversación en sí, pero sí lo vi que ellos estaban conversando. Lo único que yo sabía es que el hermano que estaba hablando con mi amigo, con mi compañero, sí iba a la iglesia o a hacer de amor. Y estuvieron hablando como 15 a 20 minutos. Después llega mi compañero y le digo, ¿qué estamos hablando contigo? Me dice, no, es que me estaba invitando a la iglesia. Y yo le digo, ¿vos vas a ir a la iglesia? Sí, yo voy a ir. Si vos vas a ir a la iglesia, ¿cómo no voy a estar yendo yo? Recuerdo una de las palabras que le di. Bien, yo voy a ir a la iglesia. Y me quedé con aquella sensación, pero si va a ir a la iglesia, que estaba más perdido que yo, y aún siguen los bichos, y tengo fe que Dios lo va a sacar de ahí, y le digo, y estaba perdido, dije, y yo en mi pensamiento, pasé luchando un pensamiento todo el día, y recuerdo que es en la tarde, antes de salir del trabajo, le dije, le llamé por su nombre, ¿en serio vas a ir vos a la iglesia? Sí, yo voy a ir, ya le di palabra a él, yo voy a ir. Y yo con aquella incredulidad dije yo, pero si va a ir a la iglesia, yo tengo que ver en serio si es que va a ir a la iglesia. No ibas por una invitación directa, yo no iba por la curiosidad. Sí, claro, yo no iba en serio, porque la invitación no fue para mí. Y si me hubiesen invitado en ese momento, yo lo hubiera rechazado, porque de lo que menos yo quería saber en ese momento era de Dios. Yo estaba más enfocado en la cerveza, en ingerir alcohol, y dos cosas. Adquirir alcohol y jugar fútbol. Esas eran mis dos cosas. Después del trabajo, yo estaba enfocado en tomar alcohol y en jugar fútbol. Esas eran las dos cosas lo que menos quería era de Dios. Y yo le digo, pero vos, sí. Inclusive, ya como eso de las 6, algo así, le llamé, le dije, ¿en serio vas a ir vos a la iglesia? Ya voy para allá, para la iglesia, voy en camino. Y se me metió aquella curiosidad diciendo, yo tengo que ir a ver si en realidad es para la iglesia que va. Yo tengo que ir a ver, yo tengo que verificar con mis propios ojos si es en serio que va para la iglesia. Y tal, llamé al chofer del bus, me acuerdo que ese entonces lo estaba manejando. Le llamé, le dije, pasa por mí. Y wow, la gente que me conocía, porque mucha gente ahí ya no verde, se quedó como impactada. Y como que va para el culto por primera vez, como que la gente impactada y asombrada, porque cualquiera que me hubiese visto, donde menos me hubiese imaginado verle en la iglesia, por la forma que estaba perdido, muy rebelde, muy mal hablado, o las palabras que salían de mi boca eran más grandes que yo, exagerado, quién yo era. Pleitero, gracias a Dios, nunca fui, pero sí era muy, muy desastroso, muy bullisto, como siempre he sido ahora, pero ahora en Dios, y me fui. No por buscar a Dios, sino por la curiosidad de ver si el que le habían dado la invitación en realidad había ido. y llegué a la iglesia y justo lo hallé sentado en la tercera fila de adelante para atrás. Me senté a la par de él. Y yo le dije, sí, veniste en realidad. Y él me dijo, sí, yo te dije que iba a venir. Mas sin embargo, yo al momento no lo entendí. Pero hasta ahora yo me pude dar cuenta que el puente o el instrumento para yo poder llegar a la iglesia había sido él. Y es tan triste y lamentable porque él solamente llegó 2 veces a la iglesia y el que se terminó quedando fui yo. Al que no le dieron la invitación, se terminó quedando, y al que invitaron se terminó yendo, no se quedó. Es increíble cómo Dios a veces trabaja. Y yo pude entender una palabra, que cuando Dios
quiere cambiarte la historia, usa hasta el mismo diablo para cambiarte. Eso sí es definitivamente. Sí, definitivamente eso ocurrió porque, bueno, todos tenemos un propósito, ¿verdad? Pero definitivamente lo usó a él para que pudiera llegar a la iglesia. En esa empezó, digamos, una historia de visitar la iglesia más continuamente, ¿verdad? Sí, inclusive fue a partir de ese día, quedó marcado en mi vida, porque yo soy muy amante de la palabra, inclusive desde mucho más antes de niño. A mí siempre me gustaba escuchar predicadores, pero yo escuchaba predicadores así, con palabras, pero no decir en ese mover. No de demostración de poder. No de demostración de poder o así la unción, sino como ya, ahí ya salía. Más que todo en un marco religioso. En un marco religioso. O muy formalista. Muy formalista. Y como yo estoy acostumbrado, como yo soy loco, estoy acostumbrado a mi mismo bullicio. Yo llegué a la iglesia ese día, comenzaron, me gustó muy como comenzaron, porque de una manera diferente, la adoración, la administración, pero ya cuando llegó el momento de la palabra, yo me quedé súper impactado, porque yo decía, wow, esto como que son de los míos, porque corrían, saltaba, el predicador que estaba en ese momento saltaba, corría, brincaba, y yo dije, wow, yo me quedé impactado, yo dije, oh, aquí sí hay libertad para adorar. Es una iglesia muy diferente, ¿verdad? Muy diferente en todo el ámbito, en todo el sentido, en la forma que te atendía. Yo creo que es uno de los principios básicos de la iglesia, la verdadera iglesia que tiene el amor de Dios. Porque de la forma como te atienden, de la forma como te buscan. En realidad a mí me buscaron, porque puedo ser honesto, pero Dios no trabajó en esa forma de buscarme, sino usó otro medio, porque Dios trabaja de manera diferente. Sí. Pero sí, cómo te busca, cómo te atiende, cómo se preocupan por ti. Y yo creo que eso fue lo que, aparte de la prédica, fue lo que más marcó mi vida, porque la forma que me atendían, la forma que me vieron, aunque un 50% te va a ver de la manera positiva, pero otro 50% te va a ver de la manera negativa. Sí, cabal, sí. Pero lo que tiene que importar es lo positivo y desechar lo negativo. Sí, definitivamente, ¿verdad? Y lo importante es, ¿verdad?, que la intención del corazón que uno tiene delante de Dios, porque uno, bueno, la gente siempre va a criticarlo a uno, ¿verdad? Todo tiempo. Porque está bien, porque está mal, porque tiene plata, porque no tiene, porque hace esto, porque no hace el otro. Igual, ¿verdad? La intención del corazón, lo importante es buscar a Dios en espíritu y en verdad, como dice la palabra de Dios, y de ahí para adelante Él va a desarrollar en nosotros la activación de dones espirituales, y nos va a empezar a enseñar muchas cosas cuando uno permanece en lo espiritual, en Dios, porque hay mucha gente que llega también y de manera emocional, pero sabemos que eso pues no dura mucho, ¿verdad? Entonces, si uno permanece, empiezan a ocurrir cosas maravillosas en la vida de uno. Amén. Yo lo que yo pude entender, mi hermano Luis, es que la emoción se desvanece, pero la convicción permanece. Así es. ¿Cómo tú te das cuenta que en realidad el que llegó por convicción, llegó convencido de buscar a Dios? Es que Él va a permanecer. ¿Cuándo? No cuando está bien, sino cuando comienza el proceso de preparación, de capacitación. Porque hay un proceso, después que tú dices a Dios, acepto, viene el proceso de capacitación, de formación, de preparación. Ahí es donde tú te das cuenta, en realidad, si el que llegó por convicción o llegó por emoción. Porque el que llegó por emoción se desvanece, se va rápido, como que la misma emoción lo termina sacando. Sí. No, y también por convicción, pues uno se va a dar cuenta de los cambios que tiene la persona y del respaldo que Dios pues está usando, ¿verdad? En el caso tuyo, pues hemos visto, te comenté, que hemos visto esa evolución. Amén. Bueno, después de ese proceso de preparación, pues Dios te está llevando cada vez más en el kairos de Él a un tiempo mejor, a un nivel superior. Has pasado bastantes pruebas, ¿verdad? Amén. Desde los 6 años para acá,
pero ahora en el Señor, pues estos procesos han ido evolucionando de una manera formidable, de una manera de demostración de poder y de respaldo de Dios en cada servicio, amén, amén. en cada administración, porque he visto que te usan también en palabra para las personas, y eso es algo bastante maravilloso, ¿verdad? Amén. Entonces, cuéntanos un poquito sobre cuándo fue el momento exacto o el punto de quiebre en donde tú le dijiste al Señor. Me mencionabas un concierto, y después del concierto, de ese concierto llegaste a la iglesia y entregaste tu vida. Amén. Volvemos a octubre, cuando fui la primera vez, ya como me impactó. Ya fui la segunda noche, porque eran 2 noches, yo recuerdo, la segunda noche fui. Ya nadie ni me mandaron mensajes, ni me invitaron, sino que fui por mi propio mérito, como que yo sentí ese llamado. Llegué a la iglesia, pero seguía en lo mismo. Visitaba más seguido la iglesia, a veces ya más seguido miércoles, y no iba los miércoles y los domingos, pero ya iba más seguido a la iglesia de octubre, esos 3 meses hasta finalizar el año 2022. Iba a la iglesia, pero seguía haciendo lo mismo. Y también yo quiero darle aprovechar este momento, ya que estoy soltando, darle una palabra a jóvenes que están luchando con eso, que están en 2 caminos, en el mundo y en lo de Dios. Pero yo siempre entendí algo, que más fuerte es lo de Dios que lo del mundo. Así es. Cuando alguien tiene llamado en Dios, va a ser más fuerte el propósito que la debilidad. Yo estaba luchando entre la debilidad del mundo, pero también estaba en esa lucha, que el propósito de Dios, pero fue más fuerte el propósito de Dios. Yo estaba, porque hay mucha gente que te cuestiona, hay que ser claro, hay mucha gente que te cuestiona, que te critica, que dice, pero ese no es el que se supone que está en la iglesia. Y es ahí donde le bajan la moral a muchos jóvenes, inclusive me le intentaron bajar a mí, porque muchos dicen, mira, el cristiano dice que tomando otra vez, porque me miraban, esos mismos que me miraban ir a la iglesia eran los mismos que me miraban tomar, porque el domingo iba a la iglesia, pero el lunes ya estaba en el trabajo, pero porque la gente piensa que porque tú fuiste una vez a la iglesia creen que tú ya cambiaste, es no, que es mágico eso, sí, que es mágico. Dios es de proceso, Dios es de proceso, yo estaba procesando, y eso fue lo que pasó, que yo recuerdo que iba a la iglesia, visitaba seguido la iglesia, ya más seguido, pero yo siento que ya los de noviembre y diciembre fueron 2 meses, los 2 meses más horribles que se podría decir en lo espiritual, porque como yo te comentaba, después que yo llegué ya a la iglesia Oasis de Amor, desde ahí comenzó una guerra espiritual. Yo sentía pasos, sentía sombras que andaban detrás de mí, y como te comenté, yo ya antes de yo ir visitar Oasis de Amor, yo tomaba y yo sentía satisfacción a la cerveza. Yo tomaba, yo decía, esta es mi felicidad, porque yo dependía de la cerveza para ser feliz. Y del que menos quería depender era de Dios. Yo decía una cerveza, wow, se sentía gozo, sentía paz en mi corazón, supuestamente, porque eso es lo que hace el alcohol. El alcohol comienza un tiempo a satisfacerte, pero llega otro tiempo donde ya por más te puedes tomar 15, 20, 25, 30 cervezas, que en vez de tú sentirte bien, lo que vas de peor en peor. Y eso pasó conmigo. Esos 2 meses yo sentí aquel vacío, y entró la depresión, entró la ansiedad. Inclusive yo estaba quedando hasta loco de tanta ansiedad, tanta depresión. Yo me iba para los potreros. Mira, yo de un extremo que hablaba hasta solo, porque ya la cerveza no. Yo me iba para los potreros, a desahogarme en los potreros, a gritar. Yo estaba quedando loco, por esos 2 meses estaba quedando muy loco, porque la depresión, la ansiedad, porque ni la cerveza, ni fumar me saciaba. Y fueron 2 meses, estos 2 meses de proceso, inclusive problemas. Yo era muy pleitero con mi mamá. El vicio me llegó a tupir mucho la mente, total de levantarle la mano 2 veces a mi mamá para pegarle. Mi mamá fue testigo de eso, porque yo era muy, muy impulsivo. Yo traté muy mal a mi mamá. Inclusive eso todavía ya después que cristiano me iba pasando factura, pero yo ya estoy, como que Dios comenzó a trabajar más fuerte en eso. Ya mi carácter, mi temperamento bajó mucho. Y
a tal punto de levantarle que esos 2 meses yo no sentía paz, no sentía felicidad. Y yo me recuerdo que yo comencé a oír este evento que ahora hacemos como iglesia, que se llama Gualán Adora. Y decían Samuel Hernández. Yo nunca conocía a Samuel Hernández, solo decía el que levanto mis manos. Y en tal que allí en Llano Verde hacen un evento que hacen todos los años también, que se llama el Show de Luces. Yo recuerdo que siempre, mira, ese año siempre como se hacen el Show de Luces, después del Show de Luces hay un lugar donde terminan la fiesta, podría decir, donde hacen baile. Yo todos los años terminaba ahí la fiesta, mira, desbaratado, cerveza, ahí había guaro, ahí te dan de todo. Y esa vez terminó el Show de Luces, pero fue increíble porque yo me fui para el baile, pero fue diferente a los demás años cuando iba al baile porque yo miraba que todos estaban tomando, pero a mí no me daba el deseo de tomar. Entre quería tomar, pero no quería tomar. Es increíble que ese fue el 1 de enero, ya para amanecer 2, y ese mismo día, 2 de enero, era el evento allá. Te podría decir que mi cuerpo estaba en ese baile, estaba en esa fiesta, pero mi corazón como que estaba ya esperando que amaneciera para yo estar en ese evento, porque yo sentía que necesidad de buscar. Y terminó ese baile, me recuerdo del velado, y ya después recuerdo que me dice mi mamá, ¿vas a ir? Y mira, es tan impresionante porque estaba trabajando, me recuerdo que al encargado de mi trabajo, ahí Esperanza de Vida, trabaja en mantenimiento. Cuando ya Dios comienza a trabajar contigo, yo recuerdo que le digo, me le acerco, ¿me das permiso para poder irme a las 3 de la tarde? Me das 1 hora, yo te la repongo o te la pago, mira lo que yo hago, pero hay un evento en Gualán que es cristiano y yo necesito ir ahí. Yo pedí hasta permiso porque los buses decían a las 4 van a pasar y está increíble porque uno no tenía ni dinero y recuerdo que estaban cobrando 10 quetzales. Yo hice todo lo necesario para prestar esos 10 quetzales, para pagar el pasaje y subirme en el bus. Y el muchacho, gracias a Dios, el jefe que tenía era católico, pero también él me dijo, no, dale, yo te doy permiso, pero eso sí, silencio, que nadie se cuenta. Cuando ya Dios todo lo hace, yo digo, wow, la vez contento, pero a la vez con aquel vacío. Fui, y recuerdo que me subí al bus, me alisté, me fui. El evento comenzó, yo no le hallé, como digo, un arroz sin sal. Yo decía, pero ¿a qué fue lo que vine? Vamos a haber terminado mi día de trabajo. Pero pues, cantaron todo, yo no le hallé sentido. Hasta que cuando pasó Samuel Hernández a cantar, comenzó a cantar, levanto mi mano, y yo no le hallé sentido. Pero hubo un momento, una adoración que yo te comenté, que Dios sabe lo que hace. Esa adoración marcó mi vida. Cuando yo estaba hasta atrás, hasta la última silla, mis amigos estaban con muchos amigos y mis amigos, ellos me hablaban, pero yo no estaba por ellos. Y comenzó a sonar la alabanza, la introducción, me gustó el sonido, el ritmo. Y Dios sabe lo que hace. Cuando cantó la primera estrofa, yo me comencé a quebrantar. Y yo salí de atrás y me fui hacia adelante, a quebrantarme adelante con esa adoración. Yo creo que esos fueron los 2 momentos que impactaron mi vida. Fue el primer día que yo llegué a la iglesia, escuché la prédica, y ese día, ese lunes 2 de enero, si no estoy mal, que fue el lunes o martes, que escuché esa adoración de Samuel Hernández y quebrantó. Y yo sentí como aquella conexión entre mi corazón y como que una parte de mi corazón que estaba vacía como que comenzó a llenar. Fue algo impresionante lo que pasó ese día. El Espíritu Santo te estuvo ministrando por esa alabanza, definitivamente. Sí, porque hay momentos que nadie conoce que uno pasa, pero solamente la conoce Dios. Sí, claro. Y hasta el sol de hoy esa alabanza sigue impactando mi vida, porque eso me ha ayudado en los procesos de preparación. Volvemos a darme a entender que, como dijo Ezequiel, Señor, solamente tú sabes, solamente tú lo sabes. Hay cosas que solamente Dios sabe lo que va a hacer en nuestra vida. Sí, sí. Amén. Y eso fue lo que pasó. Gualán Adora fue uno de los que me impactó. Y al domingo siguiente fue el día, el gran día, se podría decir así, cuando ya mi pastor predicó, hizo el llamado. Recuerdo que hubo un servidor y me dijo, ¿quieres aceptar? Y yo le dije, si me acompañas a ir al frente, yo voy.
porque yo me sentía como con miedo, mi cuerpo comenzó a temblar. Yo llegué al altar, podría decir temblando, yo llegué con aquel temblor, pero devastado. Yo sentí que ahí se fueron muchas cargas, se fue la depresión, se fue la ansiedad de mi vida. Y yo pude entender algo, que lo único que puede matar la ansiedad en la vida de los jóvenes, porque hay muchos jóvenes, hermano Luis, que ahora en día están luchando con la ansiedad y con la depresión. Sí, cabal. Es el espíritu que lo está atacando. Ese es el espíritu que está matando a la mayoría de jóvenes. Pero lo único que puede matar o vencer esos dos demonios, porque son demonios, solamente la presencia de Dios. Sí. Eso es lo único. La presencia de Dios, hermano Luis. Eso es lo que sacea todo y llena la vida del ser humano. Definitivamente. Definitivamente, es la presencia de Dios. Ese domingo entregaste tu vida a Jesucristo y empezó a cambiar también. A partir de ahí, de aceptar a Jesucristo, hasta el momento, ¿cómo has sentido esos cambios en ese proceso que te ha venido, has venido desarrollando en el ministerio? Porque pues ya te dieron palabra, hay un ministerio ahí, me imagino que es del Evangelio, ¿verdad? Del evangelista, ¿no? Amén, amén. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál ha sido el proceso hasta ahora? ¿Qué cambios has visto, que has tenido? Yo creo que una donde yo me comencé a dar cuenta que en realidad Dios estaba trabajando conmigo fue en mi cambio de temperamento, en cambio de carácter, porque tenía un carácter muy, muy fuerte. Yo creo que en un ministerio en lo que primero trabaja Dios es en el carácter. Como que te humilla, pero esa humillación es para exaltarte después. Sí, te va moldeando. Te va moldeando. Es necesario tener un carácter conforme al carácter de Dios. Claro, ahí está. Eso yo creo que es el fundamento principal en el cual para que funcione realmente un ministerio. Para que funcione. Recuerdo que yo acepté, y un año de proceso, se podría decir proceso de resistencia, porque en mi trabajo, después que yo acepté, después que ya mis compañeros de trabajo se dieron cuenta que yo ya había reconocido a Jesús como mi Salvador, comenzó entonces los ataques en mi trabajo. Yo creo que fue el instrumento que Satanás utilizó porque yo trabajaba y llegaban mis disque amigos, me daban, tómate la cerveza a la hora de mediodía, porque ellos sabían que yo a esta hora... Llegó la tentación. Ahí llegó la tentación. La oposición, la tentación, el diablo para querer desenfocarme. Otros me juzgaban, bueno, tú entraste por mujer, tú alguna joven, porque ya había pasado muchos casos, que eran jóvenes, la mayoría de jóvenes llegaban porque habían puesto el ojo en alguien, pero con la misma te salían hasta que conseguían el objetivo. Y ellos creyeron que por eso, pero no. Ellos no sabían que más allá de yo aceptar había un proceso, que era ese proceso de vacío, porque yo luché mucho con el desprecio, fui muy criticado. Por eso es que ya ahora que yo entré al Evangelio, a mí la crítica no me mueve, soy sincero. El diablo siempre me atacó, por eso no me atacó con crítica, me atacó con tentación de cerveza. Siempre que yo llegaba a la tienda o algo, llegaba así, pum, lo primero que me ofrecían era cerveza. Era la debilidad. Porque esa era la debilidad que yo estaba tratando a fortalecer en ese momento. Y por eso yo fui muy despreciado en el mundo. Por eso yo cuando llegué a la iglesia... Mira, Julano anda hablando, me daba igual, porque yo venía de un mundo criticado y un mundo despreciado, desechado. Lo que menos me mueve ahora en el ámbito espiritual es eso, la crítica. Yo siempre digo, gloria a Dios, digo por todo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es ser criticado de afuera, cuestionado, rechazado, humillado. Tan fuerte y es más fuerte que humillen a tu familia. Y por eso a mí... me da igual, porque yo digo ya, pero lo que más yo he luchado, el proceso, es la tentación a eso, la cerveza, tentación a mujeres, más uno de joven que viene uno ahí. Yo creo que esa es la lucha más fuerte que uno como joven tiene, y mayormente cuando uno disfruta el mundo. No es fácil, hermano Luis, venir de un mundo. La gente dice, pero porque todos ven
cómo Dios te exhibe, pero no, en realidad no saben lo que hay detrás de esa exhibición. Todo ese proceso que viene, ¿verdad? Solo ven, qué evangelista, qué gran pastor, cómo lo usa Dios, pero detrás de todo, de ese ministerio, hay un proceso tremendo, fuerte, que muchas personas no quieren pasar, solo quieren el milagro, solo quieren lo bonito, pero o que los use Dios, pero no quieren pagar el precio. Amén, amén. Y yo creo que ese es el problema de ahora en día de los ministerios, de los jóvenes que anhelan un llamado, porque ellos están expectantes a la publicidad, a la exhibición, pero lo que menos ellos están expectantes es a pasar el proceso. Yo entendí algo, hermano Luis, que Dios en este último tiempo no quiere usar al preparado, quiere usar al procesado. Así es. Algo tremendo. Algo tremendo. Y hay jóvenes que están esperando a ser preparados, pero no a ser procesados. Sí. Y yo entendí algo, que antes de Dios prepararte, primero te va a procesar. Sí. Y yo creo, y eso yo lo pude entender desde el principio. Nadie puede llegar a su propósito si no es procesado. Es como tú me venías hablando algo ahora en día de Pedro, que Pedro no tenía título, no tenía estudio, y muchos jóvenes quizás no se han reflejado en él. Pedro es el mayor ejemplo de los ministerios a seguir, porque yo me identifico mucho con Pedro, porque Pedro era el explosivo, el de doble ánimo, el de carácter fuerte, el que prometió pero falló. Yo me identifico porque yo prometí y no cumplí lo que prometí, me pasó la de Pedro, que largo, porque yo dije, me pasó, yo me identifico mucho con Pedro, y mucha gente, muchos jóvenes que anhelan ser usados, no se comparan con Pedro, porque ellos quieren la exhibición, ellos quieren ser como Saúl, ¿me entiendes? Pues llegar al trono sin costarle nada, que lo elija alguien y pum, y en el trono. Lo mismo pasó, por eso Saúl no pudo valorar lo que se le dio. ¿Por qué? Porque no había proceso en Saúl. No había proceso. Y cuando no hay proceso en un ministerio, no le vas a dar valor, porque no te costó ¿cómo tú vas a valorar? Todo lo contrario con el rey David, ¿verdad? Que él sí pasó un gran proceso y con el mismo Saúl, ¿no? Ahí está. Y no solo con Saúl, sino con todos los enemigos que tenía. Sí, ahí está. Él pasó un proceso, y por eso me puedo identificar con Pedro. Que Pedro humanamente no estaba preparado, pero humanamente sí estaba procesado. Exactamente. Y eso fue lo que él lo impulsó. Pero Pedro lo que tenía, resaltando un poco sobre el apóstol Pedro, era esa intención del corazón de seguir al maestro, ¿verdad? A pesar de todo lo que estamos platicando, el explosivo y esto y el otro, cabeza dura, si podríamos decirle así, él siempre era persistente en eso, en seguir al maestro, en estar con él. Él no se daba cuenta, pero él estaba siendo procesado, él estaba siendo moldeado por el mismo Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos también hasta dónde lo llevó Jesucristo, o sea, en su ministerio, un gran apóstol, o sea, que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Wow, dice uno. O sea, a ese camino es donde nosotros en estos tiempos, como dice la palabra de Dios, los tiempos postreros serán mayores que los primeros. Buscamos, ¿verdad? Que ya a la cúspide de un ministerio, pues nos pueda, siendo nosotros fieles, nos pueda usar grandemente como los antiguos, ¿verdad? Amén. Yo siento que el impulso de un ministerio está en el proceso. Yo creo que lo que te va a impulsar a llegar a la gloria postrera, a que tú puedas operar ahí, ese es el proceso. Me empujaron con violencia. Definitivamente, estoy de acuerdo. Sí. Yo estoy muy de acuerdo que tú te tienes que preparar humanamente, estudia la Biblia. Si le doy un consejo a los ministerios jóvenes, si tienes que aprender arameo, apréndelo. Si tienes que aprender hebreo, apréndelo. Eso te va a dar el conocimiento y el fundamento a permanecer, la palabra. Pero yo creo que por encima de una preparación están los procesos. Sí, porque el proceso va a hacer la evidencia en tu vida si
Si tú eres o no eres. Y nadie se salva del proceso, nadie se salva del proceso, porque estamos hablando del apóstol Pedro, que se maravillaban cuando él predicaba y se convertían 5,000 personas, 3,000 personas, y decían, pues este no sabe del vulgo, no sabe de letras, y cómo Dios lo usó. Pero también vemos un apóstol Pablo, que el apóstol Pablo era estudiado, educado con Gamaliel, ¿verdad? El maestro Gamaliel, con contactos a nivel gubernamental, ¿verdad? Entonces, vemos dos tipos de apóstol, pero diferentes, pero con el mismo llamado. Pero con un llamado impresionante. El mismo, y los dos procesados. De diferente manera trato, pero los dos procesados, que es lo que estamos platicando aquí, que sin el proceso no vas a llegar al ministerio, al final de lo que Dios quiere, el propósito, ¿verdad? A ejercer el ministerio como tiene que ejercerlo. Exactamente, entonces, eso es, y ambos vemos que es lo que tenían, la persistencia, el amor a Dios y el descubrir, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando uno descubre ese proceso, cuando uno muere a la carne, cuando uno muere a los bienes, a todo lo del mundo, ahí empieza, creo, la sabiduría para poder encaminarse ese camino al éxito, al propósito de Dios, ¿verdad? Porque ya posteriormente, después cuando Dios lo empieza a usar a uno, pues no lo va a... no va a inclinar el corazón, digamos, las riquezas no lo pueden inclinar a ningún lado, los vicios tampoco, las mujeres tampoco, entonces el corazón de uno permanece. Permanece fiel con el que ya fue fiel con uno. Y ese es mi consejo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, a lo del testimonio, porque mucha gente, muchos disque amigos, cuestionaron esa parte de mi vida, porque dijeron, solo llegó por alguien vio, puso los ojos, y cosa que no había sido así, porque yo dije, y yo creo que ese fue un impulso. La crítica que en el mundo me deprimía, fue la misma crítica que me hicieron ya con Dios, pero en vez de deprimirme me impulsó a decir, yo les voy a demostrar a ellos que yo no llegué a buscar a Dios por carne. Yo llegué a buscar a Dios porque en realidad sí lo necesitaba en primer lugar y porque sí me quiero enamorar de Él. Y eso fue lo que me ayudó a permanecer y sigo permaneciendo. No es fácil, porque no es fácil. A un principio a mí me plantearon el evangelio que todo era gozo. Es muy cierto, todo es gozo, todo es felicidad. Hay una paz que, como dijo Jesús, que el mundo no te puede dar, pero también hay un proceso. Que eso no todo te lo dice. A mí me hablaron de lo bonito que era, pero no me dijeron que detrás de eso bonito había un proceso. Sí, esa es la vida del cristiano, ¿verdad? Porque cuando es lo que vemos, te estaba platicando en la mañana, de que vemos un cambio, un desarrollo en tu vida ministerial, espiritual, en donde Dios te va usando en un nivel, posteriormente viene a otro proceso, y cada proceso te impulsa al otro nivel. Amén. Entonces así Dios te va moldeando, digamos, hasta la estatura del varón perfecto, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, hasta que Dios te utilice como el propósito de Él esté estipulado en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Yo pude entender algo también, hermano Luis, que hay dos tipos de procesos en la vida del ministerio. Hay procesos, está el proceso de la espera, que Dios te hace esperar y también te está procesando mientras te está haciendo esperar. Sí, así es. Podemos verlo en Moisés. Moisés primero cometió errores, pasó los procesos de muerte y después se fue a Madián por un error que pasó. Allá fue preparado, esperó el llamado de Dios. Eso fue un tiempo de espera, a esperar el llamado de Dios. Más sin embargo, Moisés no quería, pero Dios lo tenía en un tiempo de espera y después lo envió. Primero lo procesó, y lo preparó, lo capacitó y después lo envió. Pero hay otro proceso, hay otro tipo de proceso que Dios te lo va
te va procesando, te va moldeando conforme tú vas caminando. Lo podemos ver con Eliseo. Eliseo, Elías le tiró el manto, pero a Eliseo Dios no lo puso a esperar, lo puso a caminar. Es diferente lo de Moisés. A Moisés lo puso a esperar, pero Eliseo le tiró el manto a Elías, pero lo puso a caminar. Entonces, hay que saber discernir en qué tipo de proceso tú estás. Si en el proceso de la espera o en el proceso del caminar. Porque hay gente, yo puedo identificarme mucho con Eliseo, porque hay mucha gente que me pregunta, hermano Luis, y lo han hecho comentarios, no sé, ¿por qué tan pronto? ¿Por qué tan rápido? Sí, rápido. ¿Por qué si hay otros que llevan más tiempo que él? ¿Por qué Dios lo está haciendo? No, porque tal vez el proceso de otro no es el proceso, tiene que ver conmigo, porque tal vez a otro está en el proceso de la espera, pero yo estoy en el proceso del caminar, que conforme voy avanzando, también Dios me va procesando. Conforme voy caminando, también Dios me va moldeando. Igual pasó con Eliseo, porque Eliseo fue procesado mientras él iba avanzando, mientras él iba caminando, hasta que le llegó el turno de obtener el manto que él pidió, porque le dijo Elías, pide lo que quiera, ahora por Dios. Entonces, eso es lo que ha pasado conmigo, porque muchos han cuestionado eso. Ha criticado por qué tan rápido, por qué si otro lleva más tiempo que él, por qué. Y es ahí donde viene el cuestionamiento de muchos, güey, porque inclusive yo he sido muchos comentarios, es muy lambón, como dice, muy culebra, pero no es eso. Y eso es una palabra o un consejo que yo le doy a los jóvenes de ahora, a los ministerios, a los que van a ver esta entrevista, que tiene que discernir en qué tipo de llamado estás o de proceso, si estás en un proceso de espera, porque yo creo que es más difícil estar en un proceso de espera, porque tú estás diciendo allí donde vienen los silencios de Dios, ahí donde tú dices, pero ¿será que Dios tiene propósito conmigo? Porque tiene un montón de preguntas. ¿Será que Dios de realidad me llamó? ¿Será que Dios a mí me despreció y a aquel que no? Estás en el proceso de la espera. Estás esperando, pero también estás siendo preparado, procesado y capacitado. Y cuando venga ya el llamado y Dios te envía, entonces eso va a explotar. Sí, se va a revelar y se va a ver, se va a notar. Amén. Y por eso yo, antes de pasar a la siguiente pregunta, lo que te quiero que aprendas y discernir en este momento es si en este momento está siendo Moisés o está siendo Eliseo. Amén. Moisés representa la espera, pero Eliseo representa el caminar, el avanzar. Siendo procesado, pero avanzando. Dos procesados en diferentes áreas. Y yo quiero hacerte las últimas dos preguntas por el tiempo, ¿verdad? Amén, que se nos ha ido avanzando rápido y aquí hay bastante por platicar, ¿verdad? Una de las preguntas es, muchos jóvenes de tu edad están hoy en el lugar donde tú estuviste. ¿Qué crees que es lo más difícil de ser joven y cristiano para el mundo actual? Tentaciones. Las tentaciones para el joven, porque como profetizó Daniel que la ciencia en los últimos tiempos aumentaría, yo creo que hoy tanto el joven no es tentación, es distracción. Porque hay que ser objetivo y hay que ser claro. Yo creo que el joven de hoy en día no está siendo tentado. Sí hay tentaciones, pero yo creo que el arma número uno del diablo no es la tentación, es la distracción. ¿Qué consejo le das a los jóvenes que te ha servido, que te han mantenido para mantenerte? Para mantener, yo creo que el arma fundamental o el principio fundamental para mantener es la oración. Hay muchos jóvenes que me han preguntado, me dicen, es que pasa que yo mucho fallo, mucho cometo errores, y eso me desanima. Y yo entendí... ¿Y ya no quieren seguir? Y yo entendí algo, hermano Luis, que el problema no está en fallar, el problema está en dejar de orar. ¿Me entiendes? Sí, porque al orar el Señor le da las fuerzas para seguir adelante. Sí, porque sin oración. Todos somos pecadores. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Todos fallamos. Usted, yo cometemos errores, muchos jóvenes. El problema no está en cometer esos errores, el problema está en dejar de orar, en desconectarse de la presencia de Dios. Sí. Y volvemos a Pedro.
Pedro, después que lo negó, lo que primero que hizo fue salir corriendo, desconectarse de Dios, de Jesús, ya no, pero eso es lo que más amamos de Jesús, porque Jesús pudo ir a preguntarle por qué me negaste. No, Jesús fue a restaurarlo, a levantarlo. Sí. Eso es lo que hace Dios, porque Dios tiene mucho amor y misericordia para con uno. Y eso es uno de mis consejos a la juventud que está en los caminos de Dios, que te está preguntando, pero yo mucho fallo, no hay qué hacer, quiero renunciar a la iglesia, quiero renunciar a Dios, porque mucho peco, porque mucho cometo errores. No, el problema no está en cometer errores, el problema está en que tú te desconectes de la presencia de Dios. Porque, claro, la Biblia dice 7 veces cae el justo, 70 veces Jehová lo levantará. Todos vamos a cometer errores, todos vamos a tomar malas decisiones, todos vamos a hacer cosas que no se nos van a pasar la mano en un momento, porque somos pecadores. Media vez estemos en este cuerpo, vamos a fallar, vamos a ser pecadores, pero el problema no es tanto en pecar, sino en desconectarte de Dios. Sí, definitivamente. Y el desconectarse de Dios, digamos, no es solo es en oración. Podríamos ampliar el consejo como estar conectado al 100% en leer la Biblia, un hábito de vida, podríamos decir así, diferente a la del mundo, ¿verdad? Amén. Entonces, leer la palabra, congregarse, estar en todas las actividades de la iglesia, sí, orar, ayunar. Entonces, cuando uno está conectado con eso, se crea, digamos, un hábito de vida. Sí, eso. Y crear ese hábito de vida es como una burbuja en donde uno está guardado. Amén, ¿verdad? Amén. Muy, muy buen punto tocar el hábito, porque no vamos quizás a hablar solo de los jóvenes, no a nivel general de la iglesia mundial. Sí. Que hoy la iglesia busca a Dios por necesidad, no por un hábito. Yo siempre entendí, no por la convicción. No, ¿verdad? Por la convicción, porque yo entendí algo, que el orar no tiene que ser una necesidad, sino que tiene que ser un hábito. Sí, ahora vamos aquí, me voy a poner yo en mi ministerio, porque yo al comienzo, hermano Luis, yo oraba para que Dios me usara. Mi oración era, yo oraba cada vez que iba a predicar, soy sincero. Tal vez cuando no iba a predicar, yo oraba, 15, media hora, máximo 1 hora. Y yo decía, ¿por qué no me toca predicar? Y yo solamente me metía con Dios cuando me tocaba predicar o cuando me tocaba dar inicio o algo así en los cultos. Pero después Dios me fue enseñando que la oración, predique o no predique, haya culto o no haya culto, yo nunca debo desconectarme de la oración. Eso tiene que ser mi hábito de vida, y aumentar la oración. Si ayer ayuné 15, oré 15, ahora tengo que orar 20, e ir aumentando la oración. Tiene que ser mi hábito de vida, y no solamente en la juventud, a nivel general de la iglesia. Yo creo que oramos por cuando sentimos, y esto no se trata de sentimientos, sí. Esto se trata, hay veces que yo oro porque siento, y hay veces que oro porque no siento. Aunque no por compromiso, uno tiene que estar ahí, uno tiene que orar. Definitivamente. Amén. Porque la carne siempre se va a oponer, o situaciones claro, van a ser opuestas al crecer espiritual, ¿verdad? Porque siempre van a haber oposiciones. Te llaman para decirte, ¿puedes venir a orar por mí? Hay un familiar enfermo, siempre va a haber una oposición para que no vayas para allá, ¿verdad? Entonces siempre te va a poner más trabajo para que no vayas a la iglesia. Siempre va a haber alguna oposición. Pero es necesario que estemos conectados y estemos orando. Por ejemplo, yo voy en el carro, voy adorando a Dios, voy hablando con el Espíritu Santo. En comunión con Dios. Comunión con Dios. A donde sea, voy de viaje y así sucesivamente para no desconectarme, porque un descuido puede pasar lo que le pasó al rey David con Betsabé. Entonces, una última pregunta, dice, de la palabra de Dios, ¿cuál es esa promesa o pasaje que se convirtió en tu ancla durante tus días oscuros? ¿Cuál fue esa palabra o algún pasaje de la Biblia? Hay 2 versículos que son mi motivación el día con día. El primero es Job 8:7, que dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado vendrá a ser muy grande. Y hay otro versículo que es el que me motiva también a seguir. Los 2 son muy hermosos, los convertí muy míos. Está en Apocalipsis 21:4, que dice, y Él enjugará toda lágrima de ellos.
ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Yo creo que si yo comparo esos dos versículos, los dos son hermosos. El primero de Job es algo que me motiva para poder alcanzar y lograr cada promesa que Dios me ha hecho acá en esta tierra. Pero el de Apocalipsis 21 me motiva y me da esa fe y esa convicción y esa esperanza en los momentos difíciles que estoy pasando aquí en la tierra. Porque todos creen, hermano Luis, que allá al cielo uno va a entrar gozoso, feliz. No, el texto lo dice y Él enjugará toda lágrima. En otras palabras, vale la pena llorar en esta tierra. Vale la pena pasar dolor. Vale la pena pasar tristeza. Vale la pena ser vituperado, ser perseguido. Vale la pena que el diablo te zarandee muchas veces como zarandeó a Pedro. Pero ¿sabes cuál es la esperanza que Dios nos da si nosotros permanecemos y vemos bien? Que cuando lleguemos al cielo vamos a llegar llorando, pero Él va a estar allá para enjuagar nuestras lágrimas. Y lo que aquí fue llanto, allá será gozo. Gozo total. Amén. Pues esa es una de las promesas más grandes también, va el reino de Dios, el reino de Dios, a todos sus hijos. Te deseamos de ver lo mejor en tu ministerio. Amén. Que Dios te siga utilizando poderosamente. Amén. Y como decía un predicador ahí que me gusta escucharlo bastante, es de un predicador de guerra, se llama Steven Javier, de la República Dominicana, que al final nosotros ganamos. Amén. La guerra continúa contra el diablo, pero al final nosotros ganamos. Entonces ya sabemos cuál es el destino del enemigo y no dejarle, no hay que dejarle ninguna brecha abierta en nuestra vida para que Él entre y haga estragos en nuestra vida. Amén. Porque a través de muchas estrategias de las tinieblas, usando cualquier estrategia, pues ha botado bastantes ministerios, ¿verdad? Entonces, el último mensaje a toda esa juventud que nos escucha, que tiene ese llamado y todavía no lo descubren o que andan en malos pasos, mandémosle ahí un mensaje final, ¿verdad? Y tal vez si puedes dar, en la edición vamos a poner ahí tu número de teléfono, ¿verdad? Pero para que ellos lo apunten si en caso alguien lo quiere anotar, para temas de invitarte tal vez a predicar algún ministerio, alguna iglesia, o para ir a orar, ¿verdad? Amén. Mi consejo que le voy a dar a los jóvenes que tienen llamado, quizás tú estás en esa etapa de frustración, que dices, ¿será que Dios tiene llamado conmigo? ¿Será que Dios me quiere usar? Yo lo que te digo de parte de Dios, si estás en un tiempo de espera, no te desesperes. Si Dios te dio ya una promesa que Él te va a usar, que Él te va a levantar, lo que menos tú puedes hacer es desesperarte. Porque la palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él ya dijo que lo iba a hacer contigo, es porque Él lo va a hacer contigo. No importa que pase tiempo tras tiempo, Él lo hará contigo. En el nombre de Jesús, si lo hizo con aquellos hombres que quizás fueron más débiles que nosotros, no lo va a andar haciendo contigo, que Él ya te hizo su hijo a través de su sangre. Y eso es lo que yo doy consejo a aquellos jóvenes que tienen llamado, que tienen ministerio. Y espera tu tiempo, que el tiempo de Dios cuando llega es perfecto. También quiero aprovechar darle un consejo a todos aquellos jóvenes que están pasando momentos de depresión, momentos de ansiedad. Quizás tú, joven, que vas a ver esta entrevista, estás pasando estos momentos que yo pasé de alcoholismo, de vacío en tu corazón, que intentaste llenar ese vacío con una cerveza, con un cigarrillo, o aquellas personas que están luchando, decir, yo quiero buscar a Dios, pero hay algo que me retiene. Yo te digo, de parte de Dios, más importante que esas luchas, que esas debilidades que estás pasando, es la presencia de Dios. Y el único que va a saciar tu vida, tu alma, tu corazón, tu ser, nada más es la presencia de Dios. El único que es experto cambiándole la historia a la juventud, al ser humano, nada más es la presencia de Dios. Y yo declaro y profetizo, tú que vas a ver este video, que Dios está a punto de cambiarte la historia, así como un día lo hizo conmigo.
Tu día llegará, el día en cual Dios cambiará tu historia, cambiará tus actitudes, su comportamiento y te cambiará el destino. Está a punto de llegar. Y también a ti, joven, que tiene llamado, que está orando por su ministerio, está orando por el propósito, yo te digo, espera en Dios, que vale la pena esperar en Dios. Desenfócate del humano y enfócate en lo divino. Y también quiero darle una palabra a estos jóvenes que están quizás como Esaú, vendiendo su primogenitura. Yo te digo, más importante que cambiar tu primogenitura es la presencia de Dios. No cambies tu primogenitura, no cambies tu llamado por un plato de lenteja, porque más importante que un plato de lenteja es el llamado, el propósito que Dios puso en tu vida. Antemano te bendigo mucho. Aquí tu servidor, Ronnie Guzmán, cariñosamente La Zarza. Me siento muy privilegiado. Gracias por la invitación, mi hermano Luis. Y creemos que esto es el comienzo de algo grande que Dios tiene para su vida, para su familia, para sus hijos. Y yo quiero implantar este versículo que es muy mío, implantarlo a usted, que todo lo que comienza pequeño está destinado a terminar grande. Amén. Amén. Y yo creo que amén. Y yo creo que en Contacto comenzó ahora pequeño, pero yo sé que no terminará pequeño, terminará grande en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Que lo que comenzó una visión pequeña en tu corazón se extenderá a una visión grande en el futuro. Lo creemos en el nombre de Jesús y creemos que muchos ministerios pasarán por tu plataforma, serán impactados a través de ti y tú también serás impactado a través de ellos. Lo creemos en el nombre de Jesús y que a través de esta plataforma muchos jóvenes vendrán a los pies de Cristo. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amén, mi hermano. Muchas gracias por la invitación, entonces, por haber venido, Zarza. A ustedes, gracias por vernos siempre en nuestro podcast. Vamos a dejar ya unos videos aquí al final de la entrevista para que ustedes vean un poco sobre mi hermano Zarza. Así que Dios los bendiga a cada uno. Amén. Ungido tiene que ser ungido con aceite. Y esta es una de las palabras que yo vengo a hablar. Vengo a hablar con la generación que porta aceite. Yo vengo a hablar con las mujeres que portan aceite. Yo vengo a hablar con la iglesia que porta aceite. Yo vengo a hablar con una mujer que porta aceite. Yo vengo a hablar con un joven que carga aceite. Yo vengo a hablar con una iglesia con aceite sobre su cabeza. Todo lo que yo entendí, pregúntame qué. Que el que tiene aceite tiene el poder para decirle a la muerte: en Pueblo Nuevo tú no puedes. El que carga aceite tiene el poder para decirle al diablo, a Satanás, a los demonios: te metiste en la aldea equivocada. Tengo noticias, pastora, a alguien le van a destapar el cuerno esta noche. Una mujer que hoy le van a destapar el cuerno de aceite. El que tiene aceite no le tiene miedo al diablo. El que tiene aceite no le tiene miedo al brujo. El que tiene aceite no le tiene miedo al hechicero. El que tiene aceite no le tiene miedo al diablo. Principado que está tirando muerte en este lugar, hoy cae por tu. Esta bruja te le apagó el altar. ¿Dónde está la iglesia que lo cree y que dice: viene mi mejor temporada, viene mi mejor momento? Tópale a alguien, dile: no es como me viste, sino es como me vas a ver. Ahora me estás viendo en desierto, pero mañana me verás en gloria. Tu fe hace que tu desierto se convierta en tierra prometida. ¿Dónde está la gente de fe? Esta noche yo vengo a hablar con la iglesia que tiene, con la iglesia que sabe que está siendo atacada, pero en medio de sus ataques ha mantenido la fe. ¿Dónde está esa iglesia, por favor? Aleluya, estamos en celebración, no venimos a un funeral, venimos a declarar que hoy el rancho le pertenece a Jesús. Fuego de Dios, viene tierra prometida, viene tierra prometida. En tu casa se va a multiplicar todo. En el desierto lo puedes perder todo, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. En el desierto puedes perder empresa, en el desierto puedes perder negocio, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. La diferencia de lo que yo te defiendo, en su desierto se va a convertir en estanque de agua viva. Yo le vengo a hablar a la próxima gente que está pasando procesos, pero que viene un tiempo acelerado, que viene un tiempo acelerado para tu casa, para tu familia. Lo que no habías visto durante
Este fue su programa, En Contacto. Síguenos para más contenido